UCB Televisión, con el auspicio de Más Vida. Para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. 3M, División Hospitalaria. Indura Médica. Merck Serono. Activ de Surlat. Presenta Más Calidad de Vida. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Hoy en Más Calidad de Vida, conozca qué son los virus respiratorios, responsables de la mayoría de las infecciones respiratorias agudas y que se transmiten principalmente por la vía aérea. Los más simples son los resfríos o faringitis, en que uno tiene secreción nasal, ciertos estornudos y un poco de dolor de garganta. Y después ya empiezan los más complicados, en que pueden haber disfonías, o sea, laringitis, hasta cuadros bronquiales obstructivos que pueden ser bastante severos. Los casos aumentan considerablemente en los meses de invierno y constituyen el motivo de consulta más frecuente. Este año la carga de infección viral fue más alta que el 2011, pero lo que estamos viendo en las estadísticas del censo de infección es que ya llegó a su pic y ya viene en descenso la disminución de la infección, el número de casos que se está registrando y el número de hospitalizaciones. Una de las bacterias más nombradas en el último tiempo es la Clostridium difficile, por su alarmante aparición en el Hospital de Urgencias de la Asistencia Pública. Cuando esta bacteria produce enfermedad, los síntomas más importantes van a estar relacionados con el tubo digestivo, es decir, diarrea importante, pérdida de líquidos por el intestino, puede tener también un cuadro febril intenso, dolores abdominales, dolor cólico intestinal. La Clostridium difficile es parte de la flora intestinal en personas sanas y no produce enfermedad. Sin embargo, al usar antibióticos se disminuye la flora normal y se le da a esta y otras bacterias la posibilidad de aumentar y causar enfermedades. Se contagia por la mano que va a la boca y esa mano está infectada con el Clostridium difficile. Además, el Clostridium es capaz de producir esporas. También esa puede ser otra vía por la cual se disemine la enfermedad. La Clostridium difficile se detecta por la presencia de diarrea, a la que pueden sumarse dolor abdominal y fiebre. Sin embargo, un adecuado tratamiento con antibióticos permite generalmente una buena evolución en pocos días. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa Más Calidad de Vida. Por lo que está pasando, por la prensa, por lo que ustedes han visto, hemos querido invitar a un doctor especialista en infectología para que nos explique un poco todo este cuento que ha salido del Clostridium difficile, de los virus que andan atacando a la gente, y él nos va a aclarar un poco el tema, y se trata del doctor Ricardo Morales. Ricardo, muy bienvenido a nuestro programa. Gracias, Carlos, por la invitación. El doctor Morales estudió en la Universidad de Concepción y es presidente del Comité de Infecciones Intrahospitalarias de la institución donde él trabaja. Bueno, nuevamente, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Tal como decía Carlos, hemos estado en prensa el tema de las infecciones nosocomiales, intrahospitalarias o asociadas a la atención de salud en los últimos meses
por dos hechos relevantes: la resistencia a los antibióticos, el Clostridium difficile y los virus respiratorios. Y es justamente eso lo que quería comentarles hoy día. ¿De dónde viene la palabra Clostridium difficile? Es muy interesante porque esta bacteria inicialmente se reporta en 1935 en unos trabajos del doctor O'Toole en unidades de neonatología, y en que pesquisan en las deposiciones de neonatos normales, en alrededor de un 10% de ellos, esta bacteria. No se llamó Clostridium al principio, sino que se llamó Bacillus difficile. Y el origen del nombre es por la dificultad que había para obtenerla en los cultivos tradicionales microbiológicos. Posteriormente, con el transcurso de los años, por clasificaciones genéticas y taxonómicas de las bacterias, cambia de nombre a Clostridium difficile. Y algo que es muy relevante de comentar es justamente, ¿cierto?, que el Clostridium difficile no es un agente nuevo. Probablemente este año aparece mediáticamente. Claro, pero hay un agente junto con el hombre. Así es. Al menos desde que empezaron los antibióticos. Así es. Al menos de esa época. Así es. Y los primeros reportes que aparecen en la literatura médica del Clostridium difficile asociado a enfermedad, que ya les voy a comentar las manifestaciones clínicas o síntomas de esta bacteria, aparecen en 1978 en una revista de alto impacto médico de investigación, y se relaciona un cuadro diarreico con una colitis muy importante que se llama colitis pseudomembranosa, asociada, como bien tú decías, a antibióticos. Y eso ocurre en marzo de 1978. Y el antecedente más importante que uno como médico le pregunta al paciente es si ha tomado antibióticos antes de este cuadro diarreico. La presentación clínica con respecto al uso de antibióticos puede ser tan precoz como 1 o 2 días antes de la diarrea hasta 3 meses previos. Se han reportado casos en que el paciente toma 3 meses antes antibióticos y presenta la diarrea por Clostridium difficile luego de este periodo de tiempo. Lo primero, aparece en pantalla, ¿cierto?, una microfotografía electrónica de barrido del Clostridium difficile. Vemos que es como un bastón largo, ¿cierto? Aparecen en blanco y negro, pues la técnica de barrido de la microfotografía, ¿cierto?, es de esta forma. Y aparece un bastón largo. Este es el Clostridium difficile que se aísla en las deposiciones. ¿Cómo se selecciona esta bacteria? Nosotros vemos, ¿cierto?, que aparece una bacteria sensible a los antibióticos, sin ninguna repercusión importante en la biología del intestino, pero estas bacterias, que son millones en el intestino, varios miles de millones, pueden mutar en forma espontánea, cambiar sus genes. ¿Y qué pasa? Cuando es sometida a antibióticos nuestro intestino, se produce un concepto que se llama la presión selectiva. Es decir, esta bacteria que tiene genes especiales, una bacteria mutante de resistencia. Mutante significa que partió haciendo algo y en el camino dio vuelta a sus propiedades. Eso es mutante. Efectivamente. Y se transforma en una bacteria resistente a los antimicrobianos comunes. Eso, por un lado, ¿cierto?, explica la resistencia a los antibióticos que existe en este momento. Porque hay que agregarle benzina a la hoguera. Así es. No solo en el país, sino también en el mundo. Y se produce un desbalance muy importante entre bacterias buenas y bacterias malas. Dentro de estas bacterias malas aparece el Clostridium difficile. ¿Por qué ha aparecido tanto en la prensa esto del Clostridium difficile y ha ocupado páginas completas y nos tiene a todos apanicados, en fin? Miren, hay 2 razones importantes. Una es la epidemiología, es decir, qué está pasando con el número de casos, no solo en Chile, sino también en el mundo. Uh-huh. En el gráfico vemos en la línea verde que ha pasado en un modelo canadiense epidemiológico muy importante de vigilancia,
en que desde el año 1991, y en la gráfica aparece hasta el año 2003, ha habido un aumento exponencial, principalmente en pacientes mayores de 65 años, como se ve en la línea verde, pero también en la población general. Entonces, una de las primeras causas que provoca el aumento del Clostridium difficile es que hay huéspedes especiales. Está aumentando la población de mayor edad, están aumentando la sobrevida de esas personas, de estas personas que además se asocian a enfermedades graves. Claro. Hay más cáncer, Claro. Usted lo sabe mejor que yo, hay más unidades de cuidados intensivos, los pacientes sobreviven más en las unidades de cuidados intensivos. Ahora, ¿por qué además, como bien tú decías, ¿cierto? Estamos en esto mediático, ¿cierto? ¿Por qué? Hay algunas diferencias entre lo que ha venido pasando en la historia y lo que está ocurriendo aproximadamente desde el año 2005. Por primera vez, el año 2005, aparece una variante o una mutación, una bacteria que cambia y se transforma en otra de este Clostridium difficile. El Clostridium difficile, su mecanismo de daño en el intestino es la producción de toxinas. Al igual que otras bacterias, por ejemplo, una muy conocida, ¿cierto?, el Staphylococcus aureus o el Vibrio cholera, que también producen un daño, entre otras cosas, a través de toxinas. Las toxinas son sustancias, venenos que produce la bacteria. Quiero hablar bien en castellano. Efectivamente. Son venenos que produce la bacteria y que lo invaden a uno completamente. Y este Clostridium difficile tiene una particularidad en que produce dos tipos de toxinas, toxina A y toxina B, que está en su biología. ¿Qué cambió el año 2005? Como les comentaba, aparece una nueva bacteria en que ahora es capaz de producir 3 o 4 veces más la cantidad de toxinas que producía normalmente. Y en el fondo, como bien explicaba, una toxina es un veneno, en este caso, para el intestino grueso o el colon. Y va a producir diarrea frecuente, puede producir hemorragia digestiva baja o sangramiento rectal, puede llevar a una dilatación muy importante del colon, a la perforación del colon y finalmente a la muerte del paciente. En esta imagen les quiero mostrar, ¿cierto?, la nueva cepa. En azul se muestra la gran cantidad de toxina que produce esta nueva variante comparado con la línea roja, ¿cierto?, en que la bacteria normal producía claramente una menor cantidad de toxina. Y este es el caso publicado, ¿cierto?, de un paciente en que vemos en una radiografía de abdomen simple cómo el colon se ha dilatado en forma muy, muy importante. Y la pieza anatómica del colon, que aparece a su derecha en la pantalla, muestra, ¿cierto?, una gran inflamación colónica y la formación de pseudomembranas, que da este antiguo nombre a esta enfermedad que se llamaba colitis pseudomembranosa. Lo cierto es que nosotros queremos enseñar a que la gente prevenga estas cosas. ¿Qué consejo tú como infectólogo le darías a estas personas? Hay dos hechos muy relevantes. Uno, ¿cierto?, para las personas en la población general, que se refiere al consumo de antibióticos. Los antibióticos en este caso son los que ayudan a seleccionar estas bacterias resistentes y en particular el Clostridium difficile. El uso adecuado de antibióticos indicado solo por médicos, sobre todo por ejemplo en esta época y que tiene relación con lo que vamos a conversar más adelante, la mayoría de las infecciones respiratorias son de origen viral, que no se tratan con antibióticos. No requiere tratamiento. Y todo el mundo le pone antibióticos. Y desde antibióticos benignos, ¿cierto?, entre comillas, como amoxicilina, etcétera, etcétera. Ese es el primer consejo más importante. Uso adecuado de antibióticos prescritos solo por su médico. Y segundo, ¿cierto?, medidas de higiene general que son muy importantes, que es el lavarse las manos después de ir al baño. Porque uno de los mecanismos importantes de contagio de este agente, ¿cierto?, hacia otras personas es a través de nuestras manos contaminadas.
Te voy a suspender un minutito porque tenemos que pasar a nuestros auspiciadores. Tómense un cafecito, pero no se muevan porque volvemos de inmediato. Más Vida, para ti una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Para tener más vida, hay que saber elegir. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Otro de los virus más comunes es el sincicial, siendo los niños menores de 2 años el grupo más afectado y que presentan los síntomas más severos de esta infección. El virus sincicial no cuenta todavía con una vacuna y solamente existe un producto inyectable para administrar a los niños de mayor riesgo. Sin embargo, este producto hay que inyectarlo mensualmente, es muy caro. Por lo tanto, es muy poca la población que puede acceder a recibir este medicamento que es preventivo. La influenza también tiene una fuerte incidencia en nuestra población, ocasionando desagradables malestares que se pueden complicar. Por eso el oportuno diagnóstico en este virus y en todos es esencial. El virus de la influenza también es un virus que requiere generalmente tratamiento de soporte, que es más bien tratar los síntomas. Sin embargo, hay definición de poblaciones en riesgo que son tributarias de tratamiento con antiviral. Continúe con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo todo sobre los virus respiratorios. Bueno, ¿se tomaron el cafecito, no? Estamos listos para ir al segundo bloque con el doctor Ricardo Morales. Queremos hablar un poco de, en el invierno, los brotes de influenza. Y él nos va a explicar por qué ocurren, en fin, va a desarrollar el tema. Y antes que eso, quiero darle una buena noticia a todos. Nos informaron a la familia mía que el hospital de Maipú, que va a tener 600 o 700 camas, va a llevar el nombre de mi papá, doctor Luis Ferrada Ursúa. Felicitaciones. Qué cosa orgullo. Que para uno como hijo, somos 9 hermanos, a uno como hijo lo llena de orgullo. Qué orgulloso. No tengo una comuna tan importante de Santiago como Maipú. Es todo un orgullo y él dedicó su vida a eso. ¿Por qué tú hablas del brote estacional del virus respiratorio? Desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Los virus respiratorios han asolado a la población mundial. Y se define un brote estacional justamente aquel que se desarrolla en una estación especial del año con un acúmulo importante de casos. Tenemos brotes, ¿cierto?, de infecciones intestinales en verano y en invierno tenemos los brotes de los virus respiratorios. Ricardo, yo siempre le pregunto a mis colegas infectólogos ¿por qué se da el brote en invierno del virus respiratorio? ¿Por qué? Hay varias razones. Hay desde razones geográficas y razones claramente de clima. Cuando hace mucho frío, nuestras defensas locales respiratorias disminuyen. Yeah. Nosotros tenemos para prevenir infecciones en nuestras células respiratorias unos escobitas o cilios que eliminan, ¿cierto?, partículas, pero también eliminan bacterias y virus respiratorios. El frío tiende a inmovilizar esta escobita o estos cilios. Entonces, la posibilidad de adquirir un virus respiratorio es bastante mayor. La segunda causa es que se produce un hacinamiento mayor. Estamos más juntos. Por el frío, ¿cierto? La gente sale menos de las casas. Están los colegios también, que forman un grupo humana más importante. Y una cosa geográfica muy importante que la voy a detallar en unos minutos, que tiene que ver con la migración de las aves.
ustedes saben que uno encuentra en el periodo estival o de verano aves que vienen migrando desde el hemisferio norte. Por ejemplo, como mencionaba, yo soy de Concepción, en Talcahuano encuentras la gaviota de Franklin que viene de San Francisco y que ha viajado 12.000 kilómetros. Qué salvaje. Es increíble. ¿Y qué traen las aves? ¿Qué tienen que ver las aves en esto? De hecho, les voy a mostrar cómo, ¿cierto? Cómo las aves son portadoras de virus influenza, lo que se llama, ¿cierto?, la influenza aviar. El año 2001 estuvimos en una pandemia, es decir, en una infección por virus influenza de todos los continentes, de un virus que originalmente parte en las aves y se transmite al humano, cambia y es capaz, además de transmitirse de persona a persona, lo que genera, ¿cierto?, todas las bases para tener una pandemia en el mundo, es decir, una infección generalizada. Nosotros en el 2009, ¿cierto?, veíamos cómo venía avanzando geográficamente. La fiebre porcina. Exactamente, la que se llamó en ese momento fiebre porcina. Que en el fondo el mecanismo es el mismo, ¿no es cierto? Exactamente el mismo. Y vemos por qué en esta gráfica, en este dibujo, ¿cierto?, es tan importante el cerdo. Bien, las aves migratorias, por ejemplo, patos silvestres, pueden infectar a aves de corral, las que existen en todo el mundo, pollos, gansos, patos, etc. Se transmite al ser humano y se producen nuevamente, parecido como en las bacterias, mutaciones. Y acá aparece un huésped muy importante que es el cerdo. ¿Qué tiene que ver el cerdo en este caso? El cerdo, lamentablemente, es capaz de infectarse con más de un virus influenza a la vez. Es decir, puede tener 2 o 3 virus influenza en forma simultánea. Y es por eso que la vacuna tiene que cambiar todos los años. Así es. Muchas veces cambia, se mantiene 2 años, pero el siguiente, el tercero, por ejemplo, hay que cambiarla. Cambió el año 2009 al H1N1. Les muestro ahí en una gráfica, ¿cierto?, una fotografía en 3 dimensiones del virus influenza, en que estas espículas, ¿cierto?, o protuberancias que tiene este virus son justamente las proteínas que le dan los nombres al virus influenza y que tiene que ver con los tipos y subtipos, como tú bien decías. Son proteínas H y proteínas N que dan diferentes combinaciones de números. H1N1, que está circulando en este momento en Santiago, H3N2, que es el virus... Esas son las denominaciones que le da la ciencia a esto. La Organización Mundial de la Salud ha tenido siempre una alerta con los virus respiratorios, particularmente con los virus influenza, y se vigilan en forma permanente en el mundo las nuevas cepas o los nuevos tipos de virus que están apareciendo. En diciembre del 2011, el Centro de Control de Enfermedades norteamericano CDC, ¿cierto?, de Atlanta, reporta 10 casos en un estado de Iowa, en Estados Unidos, de un nuevo virus de influenza, nuevamente recombinado en el cerdo a través de infección con aves migratorias, y este virus infecta a 10 personas, 3 de ellas con una influenza muy grave, que salen adelante, no fallecen, y 7 de ellas tienen un cuadro de influenza clásico de dolor de cabeza, dolores musculares muy intensos y fiebre muy alta, y con un decaimiento muy importante como es el que caracteriza a la influenza. Ese fue un nuevo virus de influenza, diciembre del 2011. ¿Qué indicaciones importantes, a tu juicio, serían las que debiera seguir una persona que ya derechamente tiene una influenza? Lo primero que tú lo mencionabas, ¿cierto?, es el reposo. Un paciente con influenza debe mantenerse en reposo. El reposo, ¿cierto?, es ancestral en las indicaciones médicas y tiene mucha importancia en este caso. Segundo, uno toma tratamiento sintomático. Hidratación muy importante. ¿Ya?
paracetamol, ¿cierto?, como medicamento para prevenir, para ayudar a tratar la fiebre y los dolores musculares y el dolor de cabeza. Y con respecto a los tratamientos específicos antivirales, ¿cierto?, que se conocen y se han mencionado, voy a dar los nombres farmacéuticos. Son dos medicamentos importantes que lo que hacen, ¿cierto?, en el fondo es inhibir que este virus se siga replicando e infectando nuevas células respiratorias. Uno de ellos se llama oseltamivir y el otro se llama zanamivir, que ambos existen en Chile. Uno es en comprimidos, en tabletas, que se toma por 5 días, y el otro es inhalatorio, como un inhalador que se usa para el asma. Yo comprendo que eso ya lo da un infectólogo, ya así es. Tiene que ir al Sí, especialista y dárselo. así es. Porque es súper fácil confundirse con una neumonía. ¿Te fijas? Y es muy importante porque se debería dar con la confirmación diagnóstica, es decir, con un examen virológico que diga usted tiene una influenza A o una influenza B, ¿cierto?, a lo que efectivamente él va a responder el tratamiento. Los resfríos comunes no se tratan con antivirales, se tratan en reposo, en casa, tomando líquido y con el cariño de la casa. Esperamos que tengan mucho éxito en las instituciones que están trabajando, que es la Clínica Las Lilas. La Clínica Las Lilas. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Encantado, Carlos, por la invitación. Muy agradable. Ricardo, te voy a entregar esto. Es un producto natural. Bueno, y ustedes que tengan una feliz semana. Nos vemos el próximo domingo, como siempre, a las 5 de la tarde. Para tener más vida, hay que saber elegir. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. UCB Televisión, con el auspicio de Más Vida, para ti una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. 3M, División Hospitalaria, Indura Médica, Merck Serono, Actif de Surlat. Presentó Más Calidad de Vida.